lo tenemos a Nicolás acá con nosotros. Gracias, Nicolás, por venir, junto a Gustavo Herzberg, que es co-guionista, ¿no? Es el guionista. Yo no, en este trabajo okay, no, okay. Por suerte no escribí. Ok. Solo dirigí. Teníamos la data. Bien. Bueno, gracias, chicos, por venir, porque además vinieron directo de la proyección de la peli. Sí, hola, ¿cómo andás, Pablo? Muy bien. Sí, venimos de Cacodelfia, Sí. que por suerte están todas las funciones agotadas, salvo la del martes y miércoles a las 5 de la tarde, que quedan en algunos lugares, y en Cinépolis Recoleta, que también lunes y martes quedan en algunos lugares. Pero nada, compartir una película de este tipo y de esta importancia con el público es algo hermoso. Media hora de charla, en donde hablas de la investigación, de lo que se filmó, bueno, Gus del guión, de cómo se pensó. Nada, es hermoso ese momento de compartir. ¿Cómo surge la génesis, la necesidad de hacer esta película? A mí me llaman en febrero del año pasado, estaba editando Como el mar, que fue la última ficción que hice, y Zoe Hodgman, que es la productora, que era la que tenía la idea, me cuenta que iba a estar Gustavo en el proyecto, que con él habíamos trabajado en Como el mar, y me dice que quería hacer este documental, que hace muchos años estaba obsesionada con el tema. Al principio me dio un poco de resquemor porque no sabía si yo podía estar a la altura de un documental, nunca había hecho un documental, pero había algo de poder trabajar con Gustavo, la investigación que iba a estar a cargo de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, nada, sentí como un gran deber de responsabilidad de querer sumarme. Qué bueno. ¿Gustavo? Sí, bueno, digamos que a mí me convocan en el mismo momento, porque todo nació y se empezó ya a hacer, digamos, no es que hubo un proceso de escritura de guión previo y después empezamos a armar, sino que la escritura de guión fue mientras se estaba preproduciendo, mientras se estaba filmando seguíamos escribiendo, mientras se estaba editando seguíamos escribiendo. Ya en la última parte armamos ya un grupo casi de escritura en donde estaba el editor, que es Santi Parisou, estaba Nico, estaba yo, y los tres trabajando en conjuntos continuamente escribiendo, porque iban pasando más entrevistas, aparecían mejores archivos, entonces todo el tiempo fue un laburo. El laburo del documental es muy vivo, digamos, hacer un documental, escribir un documental tiene una vida muy distinta a la ficción, especialmente para los guionistas, que en la ficción entregamos y nos vamos, y de hecho no nos supongo quieren. Que se debe ir cambiando en el camino, todo ¿no? el tiempo, entonces hay algo de estar muy atento también, ¿no? Y el empezar a armar de lo más grande a lo más chico, sabiendo que todo el tiempo lo chico está vivo y puede cambiar, ¿no? Pero siempre entendiendo, bueno, cómo lo voy a organizar, qué es lo que quiero decir, qué es lo que no quiero decir. Aparte, yo notaba un riesgo que, imaginaba, corregime si no, ese riesgo no existía, ¿no? Cuando veía el documental de que, bueno, para contar lo que ocurrió con los vuelos de la muerte hay que hablar y desmenuzar la dictadura. Y hay un riesgo de irse por las ramas, ¿no? Y no, siempre el cuento se va encauzando, digamos. Siempre volvíamos a los vuelos, digo, Claro. porque las entrevistas son como, no me acuerdo si son 15 o 20 ya en total, cada una eran 2 horas y media, algunas un poco más largas, el archivo era infinito. Entonces todo el tiempo, primero que había que llegar a los jóvenes, sabíamos que teníamos que llegar a los jóvenes por la importancia, entonces tenés que dar un poco del contexto, explicar, pero tampoco te puedes ir demasiado porque lo que nos convocaba era los vuelos de la muerte. ¿Cuánto tiempo le llevó la investigación? Empezó en marzo la investigación, a los 2 meses ya estábamos con una tanda de entrevistas. Nosotros lo que hacíamos era alquilábamos un lugar una semana, metíamos lo que podíamos esa semana y ahí Gus entraba como loco con las desgrabaciones, con el texto, a trabajar en las secuencias, y después de ahí otra tanda de entrevistas, frenábamos, Gus trabajaba, yo hacía las recreaciones, que también las escribía Gustavo, y después volvimos una cuarta tanda que fueron Enrique Piñeiro y Estela, y el Skyvan, que había llegado a Buenos Aires en julio, si el avión, el famoso avión, que había llegado justo, que lo estábamos esperando desde que empezó el proyecto. Sabíamos que el avión estaba en camino, que iba a venir,
a lo mejor yo viajaba a algún punto para poder subirme y grabar la llegada, pero bueno, el avión después tuvo un desperfecto técnico, no me acuerdo si fue en Chicago, es un avión que no aguanta más de 4 horas de vuelo, entonces tenía que hacer muchas escalas hasta llegar acá, y después bueno, la idea que yo me pueda subir en Tucumán, hasta que un día dijeron llega mañana a las 11, yo no estaba en Buenos Aires, mandamos un equipo de 2 cámaras a que lo pueda capturar, y después con archivo, y después pude ir a filmarlo a la ESMA, que es donde está ahora el avión, el espacio clandestino de memoria ex-ESMA. Pero fue un trabajo en donde todo el tiempo había mucho miedo de cómo lo estábamos contando, y Gus, que para mí es la confianza de trabajar con alguien y que te entendés, porque yo como director todo el tiempo vengo inseguro, este zócalo, que cómo contamos esto todo el tiempo, y si no te apoyas en tu equipo y en la gente que te conoce es muy difícil, pero Gus todo el tiempo era volvé a vuelos, volvé a esto. Sí, había que tenerlo en claro, son 47 años, más o menos 48 años de historia, la historia empieza en el 76, termina en el 2003 con la llegada del avión, no podíamos contar todo y necesitábamos dar contexto, como dice Nico, pensando en un público tanto de juventud como de gente de otros países, porque la película está pensada para que sea atractiva como película en sí, ¿no? Más allá de la temática. Y porque si no, ¿cómo haces? Porque la temática es potentísima, y hay un montón de películas sobre la dictadura, digamos, nosotros sabíamos que queríamos llegar a un público, entonces teníamos que tener un lenguaje común con ese público, ¿no? Y ese lenguaje implicaba un modo, cuestiones de dirección que Nico llevaba adelante, pero también cuestiones de narración. Porque también empezamos a estar acostumbrados a un tipo de documentales. Claro, ¿no? Bueno, pero hay un doble desafío ahí. Primero, bueno, hablar de la memoria en un contexto social y político que intenta enterrar la memoria. Y segundo, dirigirse a los jóvenes que hoy tienen un nivel de atención absolutamente distinto. Totalmente, en donde estudiamos muchísimo todo lo que eran los documentales de ahora, de las plataformas, porque también sabemos que esos documentales llegan de otra manera, y los dos sabíamos que, más allá de cualquier ideología política, este documental tenía que ser para el ser humano, no importa si uno es libertario, de derecha, de izquierda, este tema nos tiene que convocar a todos y unir a todos, mucho más allá de cualquier tipo de ideología partidaria. Y eso lo cuidamos mucho en el documental. Es como si quisieran como si se quisiera pensar en el Holocausto de manera partidaria. Bueno, pero viste que muchas veces cuando se habla de la dictadura hoy más que nunca, se intenta unirlo a un tipo de ideología. Y me parece me parece que el terrorismo de Estado, como terrorismo de Estado, nos tiene que unir a todos para que lo rechacemos como tal. Y este método, que es un método de exterminio hipereficaz, solo aparecieron 65 cuerpos. Y se calculaba que había vuelos 2 por semana desde el Campo de Mayo, 1 desde la ESMA, y esos son los que se saben. Después tenés Palomar, Morón, las bases aéreas que estaban cerca de algunos ríos en algunas provincias. ¿Cuántos cuerpos se cree que se arrojaron al mar? No se puede. Nadie, intenté, yo hacía las entrevistas y todo el tiempo les preguntaba a los más expertos, y ninguno me lo quiso decir en cámara, todos me lo decían afuera de cámara, me decían, yo te puedo contar cuántos vuelos hubo en términos de tiempo y cantidad. Pero cuánta gente subieron al avión no sabemos, quiénes eran los pilotos de esos vuelos no se sabe, se pudo saber solo de un avión, hasta que todavía falta mucha información. Y también nos parecía que la película tenía que convocar a que hoy los conscriptos que hicieron el servicio militar en Campo de Mayo o en alguna base aérea o en la ESMA puedan acercarse a la justicia como testigos y prestar testimonios, a ver si pueden dar datos. Sí, porque son muy valiosos las entrevistas, los testimonios que están dando los conscriptos, los miliquitos, digamos, que estuvieron ahí como testigos de eso. Que no sabían la totalidad. Que no eran cómplices, no sabían. Saben, por ahí encontraban ampollas de pentotal, de anestesia en las pistas, encontraban sangre, veían un camión, son todas pequeñas piezas que en el juicio de ¿ESMA o Campo de Mayo? Campo de Mayo. En el juicio de Campo de Mayo, gracias a muchos conscriptos que se acercaron y dieron esa información, se pudo comprobar lo que fue un traslado. Y el traslado era, llamaban por número a los que estaban detenidos ilegalmente, los subían en un camión, les decían que los iban a llevar en un avión al sur para que se reinserten en la sociedad y se rehabiliten, y después los subían dormidos en los aviones, en algunos casos dormidos, en otros no,
al principio sin piedras, después con piedras, y los tiraban en vuelo en lugares estratégicos para que la corriente del mar o del río los lleve al fondo o a los cangrejales. Sí, hay algo que es la otra línea importante del documental, que es la rigurosidad en la investigación. Por ejemplo, lo de las piedras no es parte de la película porque no había una prueba para decirlo, no, esto pasó. Se cree que es así, de la misma manera que hay un montón de bases más que se cree también, hubieron vuelos, solo trabajamos sobre las que teníamos pruebas. Donde había certeza. Sí. Había certeza, por eso nos apoyábamos en el equipo de investigación, para decir, era tentador ir para más lugares, ¿no? Claro. Decir más cosas. Pero también era la manera que teníamos de evitar refutaciones posteriores. Es decir, yo de esto no puedo dar fe, ¿no? Pero de esto sí, hablemos de lo que sí, que ya es suficiente. Claro. Que ya es terrorífico, ya es espantoso. Claro. El testimonio, si bien se sabía muchísimo de esto durante el gobierno de Alfonsín, los 90, etcétera, el testimonio de Silingo fue de alguna manera el que aportó la mayor cantidad de detalles, ¿no? Fue un testimonio clave, lamentablemente en una época de mucha impunidad, que fueron los 90, después de leyes de obediencia debida y punto final de la época de Alfonsín y los indultos de Menem. Él habla en un programa de televisión, que es tremendo, en el programa de Mariano Grondona. Aparte recordemos y recuerda el documental de ustedes, que cuando Menem asume, promete meter presos a todos los... Promete meter presos, a los meses ya cambia su versión y los deja todos libres con los indultos, que quedaba la cúpula nomás presa. Pero cuando Silingo habla, lo hace en un programa mediático y lo hace sabiendo que no iba a haber condena. Después pide permiso y se va a... Bueno, él confiesa 2 vuelos puntuales, 30 personas, 14 en uno creo, o 13 y 17 en otro, de haberlos tirado él. Sí. Y después... Es tremendo. Y lo dice y lo tenemos en el archivo. Después él viaja a España por los juicios que había allá, que si no me equivoco era Garzón que lo llevaba. Sí. Queda ahí preso por 1000 años. Después desdice todo. Él dice que era todo mentira, que era todo para irse a Argentina porque lo perseguía en un perseguido político. Pero claro, lo que ayudó, todo lo que él contó, fue que daba fechas, daba días, y eso ayudaba a entender cuando después se encuentra el avión, el avión más emblemático, que es en donde arrojan a las fundadoras de Madres y a las monjas francesas. Sí. Las fechas eran las mismas que había dado Silingo. Entonces ahí uno empieza a armar como ese rompecabezas del horror. Sí, el testimonio de Silingo tiene algo muy particular. La película, al inicio, era tentador contar la historia de Silingo. Sí. Pero ¿qué pasó con Silingo? Que hay algo que es importante porque lo plantea la película. En un punto Silingo lo que hizo fue contar desde adentro lo que ya desde afuera venían diciendo, validar la voz de los sobrevivientes. No aportó pruebas, no cambió juicios en sí mismo en lo que él decía, pero sí fue fundamental para entonces volver a empujar la investigación, y a nosotros en la película nos vuelve a empujar la trama. Aparece en la película en un momento en donde ahora la trama se acelera, ¿no? Que es un poco, escuchamos por primera vez la voz de él, después aparece otro, aparece Ibáñez, que él sí ya trae información, digamos, pero bueno, me parece que el testimonio de Silingo es eso, ¿no? Fue eso en la historia y eso intentamos que sea en la película, que no sea el eje. Claro. Y verlo, ¿no? Hay algo a mí me impresionó cuando veíamos todo el archivo, ver a Menem con Mirta Legrand y tan livianamente Mirta preguntándole, con todo el respeto que me merece Mirta hoy, digo, pero en ese momento riéndose los dos, preguntándole, usted está pensando en indultar, ¿no? Y tiene la fecha, ¿y cuándo la va a decir? Ay, dígamela. No la quiere decir, no, ay, jaja, y todo muy risueño, y después verlo con Mariano Grondona, y Mariano Grondona justificándole a Silingo, le dice, bueno, usted cuando hizo la guerra, pero ¿y ahora por qué está acá hablando? Como diciendo, no era una guerra, era terrorismo de Estado. El Estado, cuando comete desaparición de personas, asesinatos, robo de bebés, siendo Estado, con todos los medios que tiene un Estado, es terrorismo de Estado. No puede ser guerra, no podemos igualar. Porque si no, ahí es como cuando como sociedad, nuestra democracia se cae a se cae a pedazos. Sí, pero los dos, nosotros pensemos en esto, que es lo primero que Anguita nos ordenó, es... Por un lado están las fuerzas que tenían propias bases, propios aviones, por otro lado está la Marina, que es la ESMA, que laburaba desde Aeroparque o Ezeiza. Claro.
son dos historias distintas o dos formas de logística distinta para conseguir los vuelos. Después la logística de lo que hacían era igual, pero es interesante porque, bueno, Scilingo habla de la Marina, ¿no? Pero el laburo más potente que nos termina de construir las pruebas y la realidad es el laburo del EAF, del equipo argentino de antropología forense, es el que nos termina de construir esa historia con pruebas, y el de Campo de Mayo es cuando aparecen los conscriptos a declarar como testigos, no como imputados, porque ellos estaban obligados a formar parte del ejército, porque eran colimbas, y lo que cada uno contaba eran las piezas de ese rompecabezas que la película trata de unir también, como lo unió en el juicio que terminó y tuvo la sentencia, ¿no? A todo el batallón 901. Está muy buena la incorporación de los 601, testimonios que de alguna manera son elucidadores de lo que ocurrió por Enrique Piñeiro, digo. Es que le da como una veracidad. Claro. Miriam nos contaba que cuando encuentran el avión con las planillas que eran, para ella era ilegible, empiezan a llamar, creo que hay 2 o 3 pilotos que los llaman y los citan y los dejaron plantados. Los 3 pilotos, y no tenían cómo leer esas planillas. Claro. Y ahí aparece Piñeiro, que al principio lo único que podía decir Piñeiro es, che, nadie hace un vuelo de aeroparque de 3 o de 2 horas. Cuando haces un vuelo por el mismo lugar, no puede ser más de 5 o 10 minutos. Claro. Y ahí agarran el libro de Scilingo, lo agarra Piñeiro y empieza a cotejar, y ahí se empieza a dar cuenta que los vuelos que decían que iban a determinados lugares, por el tiempo que tenían de vuelo, en realidad iban al fondo del mar, al medio, a lugares para que después los cuerpos no aparezcan. Tremendo. Sí, pero hay un libro de Miriam que se llama Skyban, que es muy bueno y que trae esa historia solamente, que es la del Skyban. Que estamos hablando con Nicolás Gil Lavedra y Gustavo Herzberg de... ¿dije bien tu...? Sí, excelente. De Traslados, el excelente documental que acaban de estrenar y que yo les ruego que vean. Lo pueden ver por solo 2 semanas en el Cine Arte Cacodelfia, que queda en la avenida Roque Sáenz Peña y en la Diagonal 11:50. Las funciones son a las 5 de la tarde y a las 21. Y después que tenemos, hay que verlo mucho más. Tenemos el lunes y martes en Cinépolis Recoleta a las 19:30. El 2 de octubre también vamos a estar a las 8 de la noche en el Gomón. Y esperamos que la película cierre con una plataforma que pueda estar en colegios. Y la tiene que ver todo el mundo, claro. Estamos militando que la película la vean. La verdad que nos sorprendió mucho el interés que hay en la película, nos sorprendió que desde el jueves que empezó y se estrenó, esta sala llena todos los días en Cacodelfia, en las 2 funciones, y la verdad que es lo más importante es que los jóvenes la vean. Sí, si nos estás escuchando y tenés menos de 30 años, por favor tenés que ver esta película, tenés que ver Traslados. Y si tenés más de 30 años y la memoria floja, también. Claro que sí. Les debe haber quedado un montón de material, así que ojalá hagan otro documental. Ojalá, sí. Eran horas y horas y bueno, nada, ojalá que podamos seguir difundiendo esto. Gracias, muchachos. Gracias por la visita, por la charla y gracias por la película. No, por favor, gracias también por juntarnos a poder conversar. Me parece que también hace y completa. Recién veníamos de la sala de charlar con la gente, también el encontrarse con gente, hablar en esta época también es importante, salir de las pantallas y poder verse las caras, creo que también es un valor que tiene ir al cine. Exacto. Así que, bueno, nada, tengan en cuenta esto, que deberían ver Traslados ahí en la sala de cine, en Cacodelfia, y después, bueno, estén ahí atentos a dónde se está proyectando. Muchas gracias. Y vayan avisándonos así nosotros también lo difundimos. Obvio.